¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Hasta 16,000 personas haitianas podrían ser deportadas de manera masiva de Estados Unidos. ¿Cuál debe ser el papel de México respecto a esta crisis migratoria? Se observaban imágenes ayer de cómo la patrulla fronteriza estadounidense prácticamente golpeaba o incluso utilizaba una especie de látigo contra migrantes haitianos. Veremos qué piensa la mesa. Además, ya se está vacunando a menores de edad, a personas de entre 12 y 17 años aquí en México, en 2 estados, Coahuila y Sonora. Pero esto no ha sido gracias al Programa Nacional de Vacunación, sino a cooperación con gobiernos fronterizos de Estados Unidos. También veremos qué opina la mesa al respecto. Y finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión respecto a la objeción de conciencia al invalidarla para personal de salud. ¿Está bien? ¿Está mal? Veremos el debate. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Quizás recuerdes que hace algunas semanas al menos 4 caravanas migrantes de Haití intentaron salir de Tapachula, Chiapas, y se reportó que fueron contenidas por la Guardia Nacional. Pero este fin de semana la noticia de que Estados Unidos deportaría a miles de inmigrantes, 16,000 según el gobernador de Texas, Greg Abbott, nos sorprendió a todas y a todos. ¿Cómo lograron cruzar México y llegaron hasta Texas para improvisar un albergue en pleno puente internacional? Ayer el presidente López Obrador pidió nuevamente a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, apoyar la instrumentación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, pero no se refirió el presidente López Obrador a la migración proveniente de otras naciones como Haití. Veamos el contexto. En las próximas 3 semanas, Estados Unidos espera deportar a 16,000 personas de origen haitiano que llegaron a ese país para solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional informó el sábado 6 medidas para contener esta nueva crisis migratoria registrada en Del Río, Texas, en la frontera con Ciudad Acuña, Coahuila. La primera fue cerrar el puente internacional que comunica ambas ciudades, bajo el cual las personas migrantes improvisaron un campamento. El Departamento de Estado informó que la mayoría será expulsada a Haití bajo el título 42, que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener, examinar médicamente y expulsar a migrantes si se sospecha que padecen enfermedades transmisibles como la COVID-19. El resto será enviado a México, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, considerados por Estados Unidos como países de tránsito donde previamente residieron. Las y los migrantes llegaron a Estados Unidos a través de México, luego de cruzar hasta 11 naciones desde Sudamérica, a donde empezaron a llegar a partir de 2010, tras el terremoto que devastó Haití. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados atribuye la movilidad hacia el norte del continente al desempleo ocasionado por la pandemia. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, informó que la llegada de personas originarias de Haití a nuestro país casi se triplicó durante 2020 al pasar de 5,000 a 13,000 solicitantes de asilo y que el sistema de solicitudes colapsó. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo este lunes que México no tiene inconvenientes en acoger a las personas originarias de Haití siempre y cuando respeten las leyes. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros, compañeras y compañeres. Saludo con gusto a Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, querido Genaro, muy bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Hoy no es tu mesa, pero cambió el día con Alejandro Encinas. Me pidió el cambalache, Alex. Saludo también a Martín Vivanco, quien regresa a este espacio, abogado y militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien. Hola a todas, todos. Y todes. Bienvenido. Y saludo a Laura Aro, ella es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro. Les saludo con muchísimo gusto y lista. Bienvenida. A ver, me quedo contigo y voy de atrás para adelante. ¿Cómo ves este problema, esta crisis que hay, digamos, en la frontera mexicana? El maltrato evidente que hemos visto por parte de la Guardia Nacional, por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración mexicanos a migrantes centroamericanos, pero también haitianos, que se repite, incluso magnifica en la frontera con Estados Unidos. Más de 16,000 personas que no sabemos cómo lograron llegar hasta la frontera con Estados Unidos, personas haitianas sobre las que México hoy tiene una responsabilidad. ¿Cómo lo ves? Mira, Genaro, creo que a todas luces, para todas las personas ha sido imágenes aterradoras, desgarradoras. Y yo creo que este tema, el gran tema de la migración, tiene que verse desde una visión mucho más general y tenemos que hablar de veras de un esquema de cooperación internacional. Mira, es increíble y lo decíamos ya hace algunos días.
cómo la Guardia Nacional se ha convertido en una violentadora prácticamente institucionalizada para agredir a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, que hay que decirlo, dejan sus tierras y dejan sus territorios, sus familias, en busca de mejores condiciones y particularmente en el caso de nuestros hermanos haitianos, pues todos conocemos las enormes y las tremendas tragedias por las que ha pasado el pueblo haitiano y que hoy no podemos permitir bajo ninguna circunstancia la violación constante a los derechos, a sus derechos humanos. Hoy, por ejemplo, lo vemos con muchísima, es un gran problema, cómo, y no podemos permitirlo, cómo se puede visualizar a nuestro país como el patio trasero de Estados Unidos. Eso no puede ser, y más allá de llamadas y de buenas intenciones que hemos visto y de estas ideas, pues se tiene que concretizar a través de una visión, insisto, de cooperación regional, de cooperación internacional, y vale la pena resaltar las particularidades de estos países, de estos pueblos hermanos, pues que precisamente tienen gobiernos con altos tintes de populismo y que pues hoy vemos cómo han sido expulsores precisamente de hermanas y de hermanos que le están pasando bastante mal, así que nuestra solidaridad con todos ellos y es urgente establecer una mesa de cooperación internacional. Contrapunto, Eder. Es bien difícil hacer contrapuntos con argumentos tan absurdos. Hay un problema bien severo en Haití. Más allá de que tenemos una crisis migratoria en toda la región, en este momento hay un problema muy grave humanitario en Haití. Y el problema tiene su origen, sí, en la pobreza sistémica histórica, pero también en la pandemia y también en el magnicidio que se cometió por un grupo de sicarios colombianos contratados en la Florida para asesinar al presidente de Haití. A partir de eso, la ingobernabilidad de en este estado hermano es impresionante. Ya lo dijo el presidente López Obrador, para recibir ayuda humanitaria no ha habido representantes del gobierno de Haití que puedan recibir. En muchos casos, el gobierno de México ha tenido que sortear un montón de obstáculos por la ingobernabilidad para cristalizar el apoyo, ya estando los aviones del ejército mexicano en Haití para entregar la ayuda y no se ha podido. Eso lo que está generando es que la gente, por la violencia que se genera, por el hambre que se genera a partir de toda esta crisis, pues empiecen a hacer estas oleadas masivas de migrantes haitianos. Es un problema de toda la región. El presidente López Obrador ha planteado la posibilidad de que Guatemala, que ha aceptado ser tercer país seguro, se puedan instalar ahí proyectos productivos para darles empleo y calidad de vida a los migrantes mientras se les puede recibir en Sí. Estados Unidos. Se ha empujado desde el gobierno de México. En la reunión de CELAC fue fundamental el tema de la cooperación para el desarrollo y una visión no militarista como nos tenían acostumbrados los sexenios anteriores, por supuesto los del PRI, que lo que recibían para resolver el problema migratorio eran armas de Estados Unidos y no recursos para generar empleos y para mejorar las condiciones de vida que en muy buena medida se deterioraron por la política exterior de Estados Unidos a América Latina y al Caribe. Martín, dice Eder que bueno, hay un cambio, digamos, en nuestra política migratoria, pero lo cierto es que también estas personas migrantes que pasan por territorio mexicano hemos visto abusos por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, también con sanciones, evidentemente, a los casos que se han hecho públicos. Pronto sancionaron a estos agentes del Instituto Nacional de Migración, me parece que incluso fueron cesados de sus cargos por haber violentado a inmigrantes centroamericanos, pero es lo que nos enteramos, cuando hay una cámara, cuando alguien se entera. Lo que no sabemos seguramente son mayores casos de violaciones, mayores casos de violencia en contra de personas migrantes. Es un problema para México. Es un problema enorme y no creo que esto nada más sea de estos tiempos, de este sexenio. Decimos mucho, nos llenamos la boca siempre diciendo que hay que tratar con dignidad a nuestros migrantes, pero la verdad es que somos un país que degrada a los migrantes, que los discrimina, y creo que la actuación de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración es solamente pues, la punta del iceberg de un problema muchísimo más profundo, ¿no? Y por supuesto que es un problema.
Yo creo que el problema migratorio mundial, como lo está diciendo Eder, es un problema mundial, como lo está diciendo Eder. O sea, es una cuestión bajo la cual vamos a tener que aprender a vivir ya. O sea, no es una crisis pasajera. Las crisis, bueno, todo es pasajero en el mundo, pero esta no se va a solucionar de un día para otro. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Lo primero que hay que decir, yo creo que es qué decepción del gobierno de Biden, ¿no? Esta política es la continuación de lo de Trump, bajo el famoso título 42. Parecía al principio que iba a dar un giro y la verdad es que Biden ha seguido con lo mismo y después de las imágenes de estos últimos días, la verdad es que es vergonzoso y parece que está haciendo agua el gobierno de Biden ahorita, que tiene frentes por todos lados. Otra cosa, es lugar común ya decir es que le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. No sé en qué momento llegamos a eso, obviamente la política bilateral es muy compleja, pero si ya sabemos que nos vamos a enfrentar a esto y que ese es el trabajo que vamos a hacer por un acuerdo con Estados Unidos, ¿qué acaso no podemos cambiar la forma en tratar a los migrantes? Yo creo que sí, o sea, y es cuestión no nada más de, o sea, canalizar recursos a Centroamérica, sino de cambiar políticas públicas y presupuesto aquí. Presupuesto y esta carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Biden, pues desde la Alianza para el Progreso de 1960 de Kennedy para Latinoamérica, se ha intentado hacer lo mismo y seguimos con los mismos resultados. Entonces, la verdad es que no sé cuál sea, ¿no?, la resolución de este problema. Creo que vienen muchísimas cosas muy, pero muy graves que van a pasar. Y tenemos que ser muy realistas y dedicarle ahorita presupuestos y mejor preparación para la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración, que es lo que tenemos, pero ahorita. Y luego ya a largo plazo sí hacer todo lo de cooperación internacional, pero es una nueva normalidad ya en el mundo de estas migraciones que va a haber y que están llevando a crisis humanitarias. Veloz, ¿cómo ves este asunto? Es un problema, sí, para el gobierno de Biden, es una decepción también del gobierno de Biden, pero es un reto común que tenemos el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos, porque evidentemente Haití no tiene un problema económico reciente, tiene un problema económico, es el país más pobre del continente, tiene una crisis humanitaria enorme que se agravó con el sismo que vivieron, me parece que en 2010 o 11. Pero evidentemente ha sido un problema que ha ido creciendo y que la comunidad de los estados americanos, de los integrantes de este hemisferio, pues básicamente hemos ido dejando pasar y que no hemos encontrado una solución conjunta. Lo mismo con Centroamérica y las crisis que están viviendo. ¿Qué hacer? Y ya no nada más el gobierno de Biden, sino el gobierno de México. No, coincido. Y creo que las críticas a lo que ha pasado en la frontera de México se han diluido conforme se han visto las imágenes de cómo está manejando la administración de Biden sus políticas fronterizas o migratorias. Y creo que tiene que ver con lo que decía Martín hace un rato. ¿Qué excepción el gobierno de Biden? Pues sí, entonces, ¿qué excepción el gobierno de Biden, el gobierno de México, el gobierno de Francia, el gobierno de Canadá? Porque al final creo que quienes tienen la intención de hacer una buena política migratoria tienen estos espacios en donde se van ciertas cosas de la mano, sobre todo en Estados Unidos, donde los estados tienen mucho poder, donde el estado de Texas acaba de revocarle prácticamente toda la política migratoria a Biden con un solo juez que llegó a la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que esto subraya los conflictos políticos que hay en Estados Unidos en este momento y yo rescato 3 puntos importantes. Uno, esta discusión entre que si los conservadores o el grupo conservador dice que el gobierno de Biden está siendo muy laxo con sus políticas migratorias y entre que el Partido Demócrata dice que está siendo muy estricto. Después, que no hay presupuesto suficiente para darle toda la autonomía que quieren estos gobiernos republicanos para tomar decisiones migratorias, pero que además quieren dinero federal, pues yo creo que la mejor manera de asegurarte que no te van a meter el pie respecto a tus políticas en general es no darles más dinero, sobre todo a estos estados que son muy beligerantes en su manera de hacer política y que se han manifestado en contra del gobierno federal en múltiples ocasiones y que creo que están entorpeciendo las decisiones que se puedan tomar desde el gobierno de Biden. Y la tercera creo que es evidente, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y Biden se llenó la boca de ser una persona distinta a Trump y cuando llegó la hora de tomar decisiones, pues le quedó muy grande porque creo que se comprometió demasiado. Se comprometió con la comunidad haitiana cuando fue a pedirles el voto y lo que ha hecho estas últimas semanas es deportarlos al por mayor. Salen 7, aproximadamente esta semana han salido 7 aviones cargados de migrantes haitianos
hacia ningún lado, incluyendo gente que hace años que no vive en Haití. Creo que eso es lamentable, pero también nos habla de este doble discurso estadounidense, liberal, en el que en Estados Unidos no se violan derechos humanos. Pues estas imágenes nos dejaron claro que en Estados Unidos se violan derechos humanos y que hay un doble discurso y que no están haciendo las cosas bien y que no son quienes para venir a desestabilizar a otros países con sus mensajes de democracia cuando tienen una crisis profundamente antidemocrática en su país. Eso creo que tiene que ser el mayor encargo del gobierno de Biden, la honestidad, porque su vocera dijo hace 2 días cuando le enseñaron las imágenes que había que ver el contexto. Perdón, pero es que ese no es el gobierno progresista que todo el mundo pensó que iba a ser Biden y ese no es el gobierno que entiende los derechos humanos. Entonces, claro que aquí lo que deja ver es el doble discurso de Biden que se le está cayendo en su administración y creo que se tiene que definir en dónde está, porque claramente ahorita quiere jugar en 2 bandos y no le está saliendo nada bien. Y ojalá escucháramos a más demócratas, sobre todo los más jóvenes que llegaron al Congreso, pues cuestionar al gobierno de Biden, porque hablaba Martín, yo le te doy la palabra porque vi que levantaste la mano, sobre el tema de capacitación, el tema de recursos, digamos, para estas policías migratorias. A ver, en contexto, la Policía Migratoria de Estados Unidos tiene como presupuesto, tan solo el año pasado, $16 mil millones, o $16 billion, como dirían en inglés. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, perdón, tiene 44 millones de pesos, ¿no? Por más presupuesto que puedas tener una agencia que se encargue de este tema, pues no nada más es dinero, Martín, es algo más. ¿Y qué es lo que se puede hacer para cambiar esto? Exacto. Es que es el algo más. ¿Qué es? O sea, no es una cuestión de presupuesto, tampoco creo que sembrando vidas y llevando programas sociales a Centroamérica se vaya a resolver, lo hemos hecho ya mucho tiempo. Entonces, es algo más que es qué podemos hacer aquí y ahora para mejorar la vida de millones de migrantes que han pasado y van a seguir pasando. Esa es la gran pregunta. No es solamente dinero, es capacitación también. Hay algo más, muchísimo más. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno de México? Porque aquí están y aquí van a seguir estando. Lo que está pasando ahorita en la frontera, o sea, en Coahuila, bajo el puente, pues están en territorio mexicano. Sí, completamente. Eder, levantas la mano rapidísimo porque tengo menos de 1 minuto, por favor. El problema de origen, coincido plenamente en la crítica de Martín, hay que pulir y mejorar el enfoque de atención migratoria, pero el origen del problema migratorio de Haití es la política pública que Estados Unidos ha implementado en Haití. Tenemos que resolver eso, por eso es muy grave lo que ustedes están diciendo de la contradicción de Biden, que no es ninguna contradicción, ya teníamos antecedentes, pero no solamente están profundizando la crisis, sino que es la crisis que ellos generaron. Y entonces los migrantes lo que están haciendo es seguir la ruta del recurso que se saqueó de sus países. Ahora queremos resolver el problema migratorio de forma integral y humanitaria. Por mucho enfoque humanitario que tenga la Cuarta Transformación, va a quedar rebasada en todo momento. Tú dijiste la otra vez que se reconocen, hay organizaciones sociales que reconocen los centros migratorios de la frontera norte de México. Están rebasados en este momento. Esos lugares tan dignos que se crearon con personal tan capacitado, está rebasado porque esta situación es extraordinaria. Hay que resolver esta situación extraordinaria de Haití, resolviendo los problemas en Haití. Y con democracia. Y lamentablemente ahí sí Estados Unidos no tiene mucho que ver, pero llevan teniendo gobiernos dictatoriales prácticamente los últimos 3 décadas. Hacemos una pausa. Lo crudo, Genaro, es que el presidente asesinado era aliado de Estados Unidos y era un presidente democráticamente electo. Lo asesinaron porque los grupos de mafias de la Florida. Bueno, habrá que ver porque la acusación lo que anuncia Eder, en efecto, es una de las teorías que hay detrás del asesinato del expresidente de Haití. Hacemos una pausa y al regresar, en algunos puntos de la frontera con Estados Unidos, niñas y niños menores de edad mexicanos que tienen entre 12 a 17 años finalmente están siendo vacunados, pero no en México, sino en Estados Unidos, gracias a distintos programas impulsados en paralelo a la Estrategia Nacional de Vacunación. Veremos qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. ¿Vacunar a menores de edad, sí o no? Es el tema, regresando justo después de la pausa.